Bueno, vamos a continuar con la clase de la unidad 5. Ya con toda la información que tenemos de esta familia, tenemos que saber qué paso es el que debe continuar, ¿sí? Entonces, a partir de ahora debemos centrarnos en el diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería es el juicio clínico que nosotros vamos a hacer sobre la respuesta de esta familia o comunidad que hemos seleccionado, ¿sí? Pueden ser procesos vitales, como les dije, problemas de salud reales o potenciales, o que promocionan la base de la terapia para lograr los objetivos de la que el enfermero es responsable, ¿sí? Que esto lo habíamos conversado en la clase anterior. Ahora, ¿qué entendemos por juicio? ¿Sí? El juicio tiene que ver justamente con el análisis, ¿sí? Y con la sistematización de todos esos datos que nosotros obtuvimos en la valoración. Y también es importante, que ustedes lo deben haber leído, ¿sí? Entender lo que implican los procesos vitales, ¿sí? Los procesos vitales son los acontecimientos que nos pueden llegar a suceder en diferentes momentos de nuestra vida, como un embarazo, el nacimiento de un hijo, que se vaya un hijo, la pérdida de un ser querido, ¿sí? Bueno, una mudanza incluso, ¿no? Entonces, en el diagnóstico nosotros vamos a poder identificar y etiquetar las respuestas humanas. ¿Por qué hablamos de etiquetar? Porque, como habíamos bien dicho, a partir de los 80 se comenzó a documentar sobre el proceso de atención y más recientemente, y se va actualizando, pasada una cierta cantidad de años, tenemos una ayuda, ¿sí?, para la elaboración de los procesos de atención de enfermería con las etiquetas NAMDA, ¿sí? Si ustedes buscan el listado de NAMDA, van a ver que se encuentran ahí con un listado de diagnósticos posibles, ¿sí? Que puede realizar el enfermero. El profesional de enfermería en el ámbito comunitario se tiene que centrar justamente en los cambios de salud, ¿sí?, en las distintas circunstancias vitales de ese sujeto de cuidado, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta y por eso es importante lo que les voy a compartir. Con la NALDA ustedes van a poder observar diferentes ejes que nos proponen. Como ustedes ven, algunos ahí están faltando porque en la comunidad no se los utiliza. El concepto diagnóstico tiene que ver con el tema, con el problema que ustedes detectan, ¿sí?, en ese sujeto de cuidado. El eje 2 tiene que ver con mencionar específicamente quién es ese sujeto de cuidado, si es una familia, si es una comunidad, ¿sí?, específicamente. En el punto 3, cuando hablamos del juicio, vamos a ver justamente qué es lo que nosotros estamos detectando. Hay un deterioro, una alteración, hay un déficit, ¿sí? La edad también es una cuestión importante en los diagnósticos de comunidad, no tanto poner la edad del individuo, sino cuando nosotros notamos que alguna problemática detectada se da, por ejemplo, en los infantes, en los lactantes, pudiendo así visibilizar grupos vulnerables, ¿sí? Y cuando hablamos del eje 7, de la lambda, estamos justamente refiriéndonos a qué tipo de diagnóstico vamos a hacer, si real, potencial o de promoción, que eso lo voy a explicar ahora. Esta información que ya nos da la NALDA es algo que podemos ir consultando para armar nuestros diagnósticos. Cuando armamos el diagnóstico, vamos a tener en cuenta que va a estar compuesto siempre del problema que detectamos, más los factores relacionados, más la etiología, ¿sí? ¿Qué significa esto? Va a ser el problema relacionado con la causa que provocó ese problema. Eso es, en general, la estructura de la redacción del diagnóstico. Cuando hablamos de diagnósticos reales, significa que ya existe una enfermedad. Por ejemplo, podemos llegar a un domicilio y el paciente puede contarnos, como ha sucedido en la práctica, que tiene hipertensión. Cuando lo controlamos,
vemos que está hipertenso en el momento de control. Entonces ahí podemos seguir indagando y vamos a poder saber que no solamente tiene ese dato objetivo concreto que es la hipertensión, sino que tiene dolor en la nuca, le pasan otras cosas, ¿sí? Entonces todos esos signos y síntomas se utilizan para armar un diagnóstico PES, que es el problema, la etiología, más los signos y los síntomas. O sea que vamos a agregar a esta estructura manifestado por dolor en la nuca, tensión arterial de, y ponemos el valor. Ahí vamos a poner los datos concretos, los signos y los síntomas que tenemos. Ahora, si lo que nosotros detectamos es potencial o de riesgo, o sea que podría suceder, no es un problema que existe, no vamos a tener signos y síntomas, así que lo que vamos a poner ahí simplemente es el problema relacionado con la causa, ¿sí? Y si sucede que llegamos a una familia que no tiene ningún factor de riesgo detectado, ¿sí?, podremos trabajar sobre diagnósticos promocionales, ¿sí?, de promoción de la salud, donde nosotros vamos a ver sobre qué cosas puede estar motivada esa familia a trabajar. Y ahí es importante saber quiénes integran, cómo es la estructura de esa familia. Si hay una mujer en edad fértil, una de las temáticas motivacionales puede llegar a ser la planificación familiar, métodos anticonceptivos, puede estar interesada en los controles que debe realizar una mujer en edad fértil, en el PAP, la colposcopía, ¿sí? Cada cuánto hacerlo, la mamografía. Bueno, hay que ver en esa indagación y en esa entrevista qué surge. Y si no, yo puedo, pensando en la edad también que tienen, favorecer la promoción de la salud. Si son adolescentes, por ejemplo, también hay muchos temas que podemos trabajar. Y si son niños, según la edad, también podríamos evaluar la posibilidad de trabajar con el tema de inmunizaciones o con alguna otra temática de interés. Si son adultos mayores, podría ser, por ejemplo, la falta de inmunización sobre la gripe. Si es que no tiene, bueno, la cuestión de los factores de riesgo reales que puede llegar a tener en cuanto a lesiones, si es que tiene dificultad en la movilización, si se encuentra solo en el domicilio, ¿sí? Bueno, ahí vamos evaluando, y en el campo de comunitaria los diagnósticos de promoción de la salud son los que más se realizan. Bien, los diagnósticos, y acá simplemente podrán leer los ítems, no los voy a mencionar. Los diagnósticos cumplen con directrices, y estas directrices siempre se la dan en fundamento de enfermería. Ustedes ya vieron PAE en esta otra asignatura, así que no voy a detenerme en este sentido. Sí es importante que cuando ustedes redacten lo tengan en cuenta. Tengan en cuenta las directrices, porque si no la redacción de los diagnósticos van a ser incorrectos, ¿sí? Acá tenemos otra serie de recomendaciones, ¿sí? Cuando redactemos siempre chequeemos que responda a estas directrices, ¿sí? Bueno, una vez que ya definimos nuestro diagnóstico, vamos a pasar a la planificación, ¿sí? Así como les dije que para el diagnóstico tienen la posibilidad de guiarse por la NANDA. ¿Y por qué hablo de la posibilidad? Porque son guías, ¿sí? No significa que sí o sí tengan que usar la etiqueta NANDA, porque nuestros sujetos de cuidado son únicos, irrepetibles, ¿sí? Así que muchas veces nosotros debemos adecuar eso a la situación concreta de nuestro paciente, de nuestro sujeto de cuidado. En la planificación vamos a establecer las prioridades, ¿sí? En relación a esos diagnósticos vamos a ver cuáles son los que nosotros entendemos son prioritarios, pero más allá de nuestra prioridad debemos hablar con el sujeto de cuidado, y nuestras intervenciones tienen que estar pensadas en dar respuesta a las prioridades de ese sujeto de cuidado, ¿sí? Que es diferente a cuando hay una enfermedad y uno tiene que dar respuesta a un proceso patológico, ¿sí? A un cuidado ya dentro de un proceso. En este caso,
nuestras definiciones de intervención, nuestro plan de cuidado va a estar dado en relación a un acuerdo que hagamos con la familia, ¿sí? Los objetivos que nos establezcamos, los resultados esperados que nosotros nos fijemos, van a tener que tener indicadores. Entonces ahí también, si ustedes se guían por estas ayudas estandarizadas como la NANDA, van a encontrar los indicadores NOC. Los NOC son objetivos que también ya están establecidos, digamos, como guía para responder a ciertos diagnósticos. Y cuando ustedes definen las intervenciones que quieren hacer para cumplir con esos objetivos NOC, también tienen una guía que la van a encontrar como NIC, que son las intervenciones o las guías de intervenciones de enfermería. Como les digo, se pueden guiar con la NANDA, NIC y NOC, pero debe estar ajustado a su sujeto de cuidado, ¿sí? El plan de cuidado, si ustedes se fijan en la bibliografía sugerida, en la página 303 del capítulo 19, van a tener un cuadro específico donde muestra cómo se tiene que hacer ese plan de cuidado. Ustedes pueden utilizar ese mismo formato para que no les falte ninguna etapa, ¿sí?, de este proceso, con lo cual ustedes van a poder ver qué intervenciones se proponen, qué resultados van a esperar ustedes y cómo van a evaluar, ¿sí?, ese accionar que planifican. Eso se debe hacer para cada diagnóstico propuesto. En este caso en particular, lo primordial sería que puedan realizarlo para la consigna de esta unidad, al menos con un diagnóstico. Cuando vamos a ejecutar, justamente vamos a operativizar, vamos a realizar la acción de lo que planificamos, ¿sí? En esta realización de la acción podemos encontrarnos con algunas situaciones que nos obligan a continuar con la valoración, ¿sí?, con la evaluación de ese proceso. Muchas veces, si faltan datos o si hay algunas cuestiones que ya se han resuelto, esta evaluación nos va a permitir modificar nuestro plan de cuidado, ¿sí?, o reformularlo. Así que este proceso siempre es continuo. Si nosotros reformulamos, empezamos nuevamente con la etapa de valoración, ¿sí?, recabando información para poder dar continuidad o estableciendo directamente otro tipo de intervenciones si es que no hemos logrado con lo que nos propusimos los objetivos, ¿sí? Esto es en general lo que es el proceso de atención de enfermería. Ustedes en esta unidad tienen que seleccionar una familia, seguir estos pasos, ¿sí?, de manera sintética, digamos. La anamnesis tiene que ver con la narración de lo que ustedes han valorado. A partir de eso van a elaborar el diagnóstico con las pautas que le comenté y van a hacer el cuadro de plan de cuidados, donde me van a contar para cada uno de los diagnósticos que ustedes seleccionan, ¿sí? Si la consigna les plantea uno solo, seleccionarán uno, ¿sí? Van a elaborar la tabla, el cuadro, donde me van a consignar cuáles son las intervenciones, cuáles son los objetivos y cuál es la evaluación que van a realizar. Así que, como siempre, ante cualquier duda, los invito a seguir comunicados en el foro de consulta de la unidad. Muchas gracias y éxito en esta última etapa. Ya es la última unidad, estamos cerrando la materia. Ha sido un gusto compartir con ustedes este proceso, este desarrollo curricular, y espero que todos cumplan con los objetivos pautados. En breve, cerrando todas las notas, contarán con la condición de alumno de cada uno. Muchas gracias y hasta luego.